Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
y soy libre. Solo estuve y sin consuelo, y tú me hiciste parte del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Yeah. Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, amados hermanos. Ya estamos en el domingo 2 de agosto. Ha avanzado rápido el tiempo, pero aquí estamos nuevamente para llegar hasta ustedes, hasta sus casas, hasta sus hogares o en el lugar donde estén, a través de las redes sociales, saludándoles en el nombre del Señor y agradeciéndole también que comparta con nosotros este culto de domingo. Las condiciones para los hermanos que no son de cerca de nuestra ciudad, que están a lo mejor en la provincia o en algunas regiones, y los hermanos que nos miran desde Bolivia, Perú, Colombia, saludarlos también y decirles que estamos en cuarentena total todavía aquí en Curicó. Llevamos más o menos un mes y una semana y ya cumpliendo entonces el día 2 de agosto en que nos volvemos a reunir esta mañana. Quiero bendecir sus vidas y deseo que puedan ser bendecidos a la luz de la palabra del Señor y podamos compartir el mensaje del Señor para nosotros. Les invito a orar para consagrar este momento, para que usted y yo preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que seamos ministrados por el Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu gran amor dispensado a nuestra vida. Señor, te honramos con todo nuestro corazón y nos disponemos en tus manos para que tú puedas hablarnos, exhortarnos y edificarnos a la luz de esta palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
El domingo pasado iniciamos una serie de predicaciones que he titulado La batalla de la mente. Vamos a ir esta mañana ahora al tema número 2, que lleva por título Derribando fortalezas espirituales. Y quiero basar en primer término en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, que vamos a dar lectura. Como siempre les digo, ya están acostumbrados a tener su Biblia cerca de ustedes, ahí en casa, y puede abrirla entonces en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, como había dicho antes. Dice así en el nombre del Señor: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quisiera explicar entonces que este pasaje está dentro de un contexto de la defensa que hace el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios acerca de su ministerio apostólico. Aparentemente, al juzgar por estos versículos, había algunos de Corinto que se levantaban de alguna manera en contra del apóstol y sus colaboradores acerca de rivalizar de alguna manera y no reconocer su ministerio apostólico. Es por eso que él parte diciendo: pues aunque andamos en la carne, es decir, se mueven en lo natural, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y aquí va a introducir una frase muy, muy importante que nos va a ayudar muchísimo en el tema de esta mañana. Sino, dice, poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí hay 3 palabras importantes. A partir de derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está justamente apuntando a aquellos que orgullosamente, con argumentos y subterfugios y con altanería, con orgullo, tratando de levantarse en contra del apóstol y no reconocer su ministerio. Y aquí va a nombrar entonces algo muy, muy importante. Y llevando, dice, cautivo todo pensamiento. La semana pasada tocamos el tema de lo que pensamos. Y ese pensamiento, dice, se lleva a la obediencia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí que las armas de la milicia no son naturales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Todo este antagonismo de este grupo de personas se había levantado como una fortaleza que el apóstol Pablo debe abordar y debe batallar entonces en contra de aquello. Es más o menos el contexto de la palabra que estamos ministrando esta mañana. Derribando fortalezas. Eso es lo que vamos a conversar entonces y predicar en esta mañana. Prepare su corazón. Será importante lo que usted va a recibir en este día. Desde hace mucho tiempo se ha intentado hacer la guerra espiritual. Usted va a reconocer inmediatamente esa frase: hacer
guerra espiritual contra las fortalezas celestiales o que se mueven en el aire, ¿no? Pero se ha intentado hacer esta guerra espiritual o esta batalla espiritual contra las potestades y principados, como lo dice el libro de Efesios en el capítulo número 6, pero sin antes luchar contra las fortalezas de la mente, que se hacen fuertes y se transforman en unas fortalezas espirituales antagónicas a los planes y los propósitos de Dios. Es por eso que esta mañana les invito a observar cuáles son estas fortalezas y cómo poder entonces vencerlas. Quiero definir el concepto de fortalezas mentales. ¿Qué serán las fortalezas mentales? Recuerde que el primer tema hablamos de la importancia de lo que pensamos y cuán importante es lo que pensamos en el actuar de toda persona. Ahora, cuando hablamos de fortalezas mentales, pueden estas ser definidas de la siguiente manera: como un sistema de ideas o patrón de pensamiento que controla la forma de ver el mundo, es decir, la cosmovisión, de cómo podemos observar y mirar el mundo. Pero también va modelando la conducta del ser, de la persona. Estos patrones de pensamientos gobiernan ejerciendo en el ser humano, ejerciendo en el hombre sobre la conducta de estos individuos, familias, comunidades y hasta naciones. Son estas fortalezas las que Satanás usa para ejercer dominio en el mundo. Es impresionante poder analizar cuántas de estas fortalezas mentales muchas veces nos han dirigido y atacado en algún punto de nuestra vida sin saber a veces ni siquiera de dónde provienen. Pero sí entendemos que este es un patrón de comportamiento que afecta a la vida de los individuos y que no solo eso, sino que puede afectar a una familia y a una comunidad y a una nación, como habíamos dicho anteriormente. Número 2, el origen de las fortalezas mentales. ¿De dónde vienen? ¿Cómo pueden originarse en la vida de una persona? Podemos decir que la herencia de los padres es uno de los orígenes de estas fortalezas mentales. Porque de los padres recibimos tanto lo bueno como también aquellas cosas negativas. Si miramos desde la ciencia médica, desde la biología, desde el estudio de la genética, la predisposición genética establece entonces que los hijos pueden heredar algún tipo de enfermedades o tendencias a hacer algún tipo de enfermedades y otros. Pero que también la conducta de los padres y costumbres, los hijos también las van aprendiendo de ellos y de esa forma, también en este aspecto más social, ellos van moldeando su vida. Por lo tanto, de alguna manera, las fortalezas mentales se originan, en algunos casos, por la herencia de los padres. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, porque de ellos podemos recibir lo bueno como también
aquellas cosas negativas. Por ejemplo, cuando una pareja joven está de novio o están de novios y se casan, lo más probable es que la conducta de sus referentes, de sus padres, de ambos, va a repercutir en la vida de ese matrimonio. Generalmente la esposa ha tenido tanto contacto con su madre desde el vientre y después de ese tiempo de apego que es el amamantamiento, y después en su desarrollo de la niñez y en su crecimiento como persona, luego establece su matrimonio y sin darse cuenta a veces va a actuar como actuaba su madre en ciertos momentos de la vida y en ciertas circunstancias de la vida matrimonial. De igual manera, el varón, este joven que se ha casado, también sin darse cuenta, a veces frente a los conflictos o a las situaciones de aspecto matrimonial, van apareciendo algunas formas y costumbres que su padre tenía y que no se había dado cuenta hasta que comienza a replicar también esa conducta. Es por eso que nosotros decimos que estas fortalezas mentales, que son como un gran paradigma, un paraguas bajo el cual el ser humano se mueve, va a tener su asiento primario en la herencia de los padres. Tenemos la influencia espiritual también de nuestros padres, en mayor o menor medida. Si hemos nacido en un hogar cristiano, en un hogar donde nuestros padres son hijos de Dios, evidentemente que el aspecto positivo de la conducta espiritual de nuestros padres nos va a afectar también de forma positiva. Va a llegar el momento en nuestras vidas que tenemos que tomar una decisión por el Señor Jesucristo y va a ser muy importante esa herencia espiritual que hemos recibido de nuestros padres. ¿Desde dónde más se originan las fortalezas mentales, aparte de ser herencia en gran medida de los padres? La sociedad y la cultura. El apóstol Pablo en el capítulo 12 y versículo 2 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está hablando de patrones de pensamientos que son formados por las ideas que hemos recibido desde la educación, la lectura, los valores culturales, las costumbres culturales, y cómo estos se vuelven una fortaleza mental, y esa es la razón de la dificultad de cambiar esos patrones que controlan la vida del ser. Entonces, ¿cómo todos estos aspectos culturales, estos aspectos de educación, del ambiente donde nos hemos desarrollado, va creando una forma de pensar y se transforma en una fuerte fortaleza mental que más tarde nos va a traer conflictos cuando nos hemos convertido, nos hemos entregado al Señor? El Señor ha perdonado nuestros pecados, pero todavía hay ciertas cosas que se levantan como fortalezas porque como están apegados a la cultura y al mundo en que nos movemos, nos van a afectar y muchas veces, sin darnos cuenta, vamos a tener una batalla muy poderosa contra esa fortaleza. También las experiencias traumáticas. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, está hablando acerca de tener cuidado
cuando tenemos raíces de amarguras, porque podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios y además contaminar a muchos. Ahora, las experiencias traumáticas como la violencia, el abuso, las pérdidas, los fracasos, se hacen fuertes en el individuo y son difíciles de superar. Muchas personas vienen al Señor cargados con estas experiencias que han sido traumáticas en su pasado o en la niñez, como hablamos la semana pasada. Estos traumas de violencia, de abusos, de pérdidas, fracasos, se van cada vez asentando más fuertemente en la personalidad. Y entonces esto es lo que da origen a la manera de actuar de las personas. Por eso no debemos juzgar a nadie de buenas a primeras, porque no sabemos cuál es el trasfondo de la vida de esa persona que ha recibido en su vida experiencias que le han llevado a ser de tal o cual manera. También otro factor de origen es el entrenamiento religioso. Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 9, el Evangelio está hablando acerca de la tradición religiosa y cómo los religiosos del tiempo de Cristo le daban mayor énfasis a las tradiciones que al mensaje de la palabra de Dios. Hablamos de este entrenamiento religioso que es dañino y es muy difícil de derribar, porque generalmente son el resultado de una tradición muy arraigada de tipo religioso. Se quiere levantar por sobre la palabra de Dios. Son difíciles de cambiar. Aún reconociendo que se está equivocado, se persiste en la tradición. Por ejemplo, en las formas y las maneras que nosotros pensamos que debemos vivir para Dios, o formas y maneras de participar o de tener comunión en el cuerpo de Cristo, de formas y maneras de cómo llevar a cabo un culto a Dios. Y hemos peleado largamente por las formas de hacer las cosas, pero no nos hemos dado cuenta del fondo que tienen las cosas que hacemos. Estamos más preocupados de lo externo que de las cosas internas que nos comunican y nos llevan a la comunión con Dios. La tradición, hermanos, es una cuestión sumamente dañina en nuestra relación con Dios. Número 3. Las acciones que derriban estas fortalezas mentales. Ya hemos estudiado o mirado qué son las fortalezas mentales y cómo operan en los individuos, comunidades, países, naciones, grupos étnicos. Cómo a través de esas fortalezas mentales de pensamientos se va levantando algo tan fuerte que va a moldear la conducta de las personas o de los individuos, pero también de comunidades. Las costumbres son también muchas veces una fortaleza que se hace tan fuerte que es difícil de erradicar cuando se contraponen a la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos llegado al Señor Jesucristo, todas aquellas cosas
van a chocar con este nuevo mensaje que hemos recibido de Dios. Y ahí se produce una tremenda batalla en la mente y una tremenda fortaleza mental que debe ser derribada de todas maneras, y que el Señor anhela y desea que nosotros podamos vencer en esta batalla mental espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe aquí en 2 de Corintios, en el texto que leímos anteriormente, se da cuenta que ese patrón de pensamiento, esa altivez, ese orgullo, esa forma de argumentar en contra del apostolado del apóstol Pablo, lo entiende que se ha erigido, se ha levantado como una fortaleza mental, pero él dice que con Dios es posible vencer aquellas fortalezas mentales, espirituales que se levantan en contra del conocimiento del Señor Jesucristo. Es por eso entonces que en el punto 3 vamos a ver las acciones que derriban estas fortalezas mentales. Primero, debemos reconocer que enfrentamos una dura batalla con estas fortalezas mentales. Por eso hablaba en el tema número 1, la importancia que tiene el pensamiento, lo que pensamos en nosotros. Recuerde que hablamos allí que somos lo que pensamos. Y el pensamiento va moldeando nuestra conducta y nuestra manera de ser. Pero ¿cómo vencerlas cuando son negativas? Puede que las hayamos adquirido como herencia de nuestros padres, desde la predisposición genética o desde las costumbres sociales o de las costumbres al interior de las familias, y muchas de esas cosas mentales se contraponen a la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos venido a Jesucristo y Él ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho nueva criatura, pero de repente nos damos cuenta que hay cosas que todavía no han cambiado en nosotros, porque son tan rígidas y tan potentes que necesitamos tomar acciones para poder vencerlas. Quizás usted esta mañana, mi querido hermano, está pensando que no se había dado cuenta que existen algunas fortalezas mentales en su vida aún, todavía, habiendo conocido al Señor Jesucristo. Puede darse cuenta que tiene comportamientos que no están de acuerdo al propósito ni a la palabra de Dios. Y que muchas veces eso mismo nos aleja de Dios en la comunión estrecha que debemos tener con Él y también con los demás de la comunidad de la iglesia en la cual nos congregamos. Aparecen un sinnúmero de conductas que no nos habíamos dado cuenta que estaban en nosotros frente a algunos conflictos de la vida o en conflictos incluso con otras personas. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones para poder derribarlas. Debemos entonces reconocer que enfrentamos una batalla. Enfrentamos una batalla en contra de estas fortalezas mentales. Es lo primero. No podemos vencerlas si no reconocemos que quizás todavía está ese patrón de pensamiento equivocado que llevábamos antes y que de alguna manera cada cierto tiempo emerge en nosotros, aunque queremos retenerlo, pero es tan potente en nosotros que termina por dominarnos. Por eso debemos reconocerlo.
No debemos ocultarlo, no debemos alejarnos de aquello, no podemos taparlo con algo para que no se vea, sino que en algún momento, de igual forma, se va a ver aquellos comportamientos y aquellas formas de vida que nosotros tenemos. Lo primero entonces, reconocer. Lo segundo, renunciar. Que cuesta renunciar a aquellas cosas que se han anidado en el corazón y en la mente. Que cuesta entregarle a Dios nuestro yo. Aun cuando en el principio del discipulado del Señor Jesucristo entendemos que debemos negarnos a nosotros mismos, que tenemos que llevar nuestra cruz cada día para seguir al Maestro. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de aquello. Y nos cuesta reconocerlo. Pero una vez que lo reconocemos, no podemos solamente quedar en el reconocimiento de que hay una batalla en nuestra mente porque se ha levantado fortalezas espirituales, sino también renunciar, confesar, orar y pedir perdón al Señor para ser transformados por medio de su Espíritu. Palabra clave en esa acción es renunciar. Renunciar a aquellas cosas que se levantaron en nuestra mente, en nuestro pensamiento y que no nos deja servir a Dios como Dios espera que le sirvamos. También otra acción, aferrarse a la palabra del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Por eso la palabra establece también que hay a lo menos 3 tipos de personas. Está el hombre natural que tiene una fe natural, que cree en Dios, pero que no tiene comunión con Dios. Vive alejado de Dios. Está lejos de Dios. La palabra también nos habla acerca del hombre carnal, que si bien es cierto ha conocido, ha recibido a Cristo, pero todavía está en un proceso en que es gobernado por su carnalidad, por su terrenalidad, y no ha llegado al punto de ser un creyente espiritual. Y está justamente el creyente espiritual que ha alcanzado madurez y ha sabido enfrentar las batallas mentales y las fortalezas mentales que se levantaron en su vida y se ha transformado en un creyente espiritual sujeto a la palabra y sujeto al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos enseñaba ahí en el versículo que leímos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, nos mostraba entonces que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice el texto. Las fortalezas mentales pueden ser vencidas y llevar todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Parece sencillo decirlo, pero va a requerir de nosotros una tremenda disposición, queridos hermanos. Tenemos que enfrentarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios moldes que hemos recibido de los padres, de la sociedad, del entrenamiento religioso y de todo lo que expusimos anteriormente, y que se han erigido como un gran altar, a veces de altivez, de orgullo en nuestra vida. Es por eso que debemos llevar todos esos pensamientos a la cruz de Jesucristo, a la obra de Cristo, para salir, para vencer, para ser victoriosos, llevar delante del Señor aquellas cosas para que podamos ser obedientes en las cosas que Dios anhela que se produzcan en nosotros.
Tal vez en este momento usted está reconociendo algunas limitaciones que le producen el obedecer a Dios. Y quizás esas limitaciones tienen que ver con fortalezas mentales que se han levantado en su corazón y en su vida y que no le han permitido disfrutar de toda la gracia de Dios. Por eso debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos también tener en cuenta lo siguiente. La palabra del Señor en Efesios 6:10 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un principio fundamental en la vida del creyente. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Desde dónde vamos a batallar entonces? No vamos a batallar desde nuestro propio conocimiento, incluso de las Escrituras, o del conocimiento cultural en el contexto del cristianismo, de las cosas que hemos aprendido, sino debemos fortalecernos en el Señor y en su poder, en el poder de Dios. Porque Él está diciendo que las armas de la milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo en Corintios. Y aquí en Efesios dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos combatir entonces? Teniendo en cuenta lo siguiente: la palabra de Dios, la espada del Espíritu que corta todo pensamiento que se opone a Dios. Por eso en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué le parece? ¿Habrá otra herramienta más poderosa que la espada del Espíritu? Que penetra, dice, hasta partir el alma, que es eficaz, que es tan fuerte, que es tan necesaria, que es tan operante y que necesitamos que esté operando siempre en nuestra vida para derribar toda fortaleza mental que se ha levantado en nuestra mente y nos afecta en nuestra relación con Dios y muchas veces en la relación con nuestros pares. Como los pensamientos y las batallas mentales pueden ser y deben ser vencidas por la palabra de Dios, que penetra cual bisturí del médico, que opera para sanar y no para destruir nuestra vida, sino para sanarnos interiormente, para libertarnos todavía de aquellas cadenas que son las fortalezas mentales que no nos permiten desarrollar una correcta comunión con Dios y vivir una vida llena del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, debemos declarar victoria en el nombre de Jesús. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder batallar con estos poderes que están en los aires, pero también contra toda fortaleza diabólica que quiera levantarse en nuestros pensamientos. Por eso yo inicié diciendo que nos hemos dedicado a la batalla o a la guerra espiritual. Y prontamente cuando los hermanos se convierten, al poco andar los vamos llevando a pelear la guerra espiritual. Los hermanos que me conocen saben que yo nunca he estado de acuerdo de poner en la lucha y la guerra espiritual a los hermanos que recién comienzan.
a aquellos que son nueva criatura, que son bebés en Cristo, que no tienen todavía conformada una visión completa de lo que es el Evangelio, que están dando los primeros pasos. Pero hay algunos que los intentan llevar más rápido que lo que deben ir, y lo que sucede con ese tipo de creyentes que se salta etapas de discipulados, de enseñanza, de entender perfectamente lo que es llevar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo, saltarse a pelear con potestades y principados espirituales de maldad sin haber batallado primero en su mente, sería algo absolutamente peligroso, porque no va a saber cómo vencerla, porque primero tenemos que vencer lo que está como una fortaleza en nuestra mente. Una vez que estamos bendecidos, sanados, vamos a tener total claridad y dependencia para aplicar esta palabra del capítulo 6 del libro de Efesios. Por eso debemos declarar victoria en el nombre de Jesús. Usted está escuchando esta predicación. El Espíritu Santo está hablando a su vida y a su corazón. Está hablando a mi corazón, también a mi vida. Y a lo mejor han venido los primeros destellos de reconocer que hay cosas que todavía en nuestra vida no han sido crucificadas, no han sido vencidas. Y no nos habíamos dado cuenta a lo mejor que son herencias que hemos recibido de otros, o el comportamiento de otros, costumbres culturales, visiones de la vida, cosmovisión de la vida y del mundo entero, de la cultura, de la educación y de todo lo que hemos aprendido y se ha levantado en nosotros. Por eso debemos declarar victoria. Y la victoria se declara con fe. La fe es sumamente importante en el vencer las batallas espirituales. Saber desde dónde estamos parados, a quién servimos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y hacia dónde Él quiere llevarnos. No podemos crecer, queridos hermanos. No podemos avanzar, hermanos amados, si no luchamos potentemente y derribamos estas fortalezas, estas costumbres que han moldeado nuestra vida y que se oponen a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo expresó: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente comienza a llenarse del Espíritu Santo, tiene mayores y grandes posibilidades de ser victorioso sobre las batallas mentales que pueda estar enfrentando. A veces queremos hacer la guerra contra nuestra propia carnalidad, pero desde nuestra naturalidad, desde nuestro conocimiento humano. Si tratamos de aplicar aquel conocimiento humano, nunca vamos a poder vencer. Necesitamos estar revestidos del poder de Dios para luchar contra estas fortalezas, hermanos, que son serias, porque se levantan en la vida de una persona, de un individuo, de una generación, de una comunidad, de un tiempo. Y va a provocar grandes desastres en su vida, ya sea en términos individuales o en comunidades. Es por eso entonces que el apóstol Pablo dice que si de algo debemos llenarnos o embriagarnos es del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto hemos dejado hablar del Espíritu Santo? Y cuán importante es el Espíritu Santo. No vino poder sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, sino ahí en el libro de los Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Y la primera iglesia fue llena de esa gracia y de ese poder para
avanzar en el Evangelio y poder vencer las batallas que eso significaba. Toda una comunidad religiosa y secta religiosa como los fariseos, los saduceos y otros. Y frente a la religión también de los romanos y a los aspectos culturales de su tiempo. Entonces la iglesia debía ser revestida de este dinamis, de este poder de Dios para luchar en contra de aquello. Mucho más nosotros podemos ver en la palabra que hace mucho efecto el ser llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto esta mañana, ¿tiene el Espíritu Santo actuando en su vida para luchar y crucificar el yo? Para luchar y crucificar aquellas situaciones de fortalezas mentales que están queriendo dirigir su vida, y estamos en una lucha, como también expresa el apóstol Pablo, que hay una lucha entre la carnalidad y la espiritualidad. Si nos llenamos del Espíritu, va a ser fácil vencer la carnalidad. Pero si no estamos llenos del Espíritu, no tenemos posibilidad de ser victoriosos. Por eso dice el apóstol, es mejor llenarse del Espíritu Santo, embriagarse del Espíritu Santo para poder pelear correctamente la batalla espiritual. Entonces así podemos declarar victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Somos victoriosos. El Señor nos ha dado toda autoridad, que fue lo que le dijo a los discípulos del primer tiempo, a los apóstoles, que debían ir y predicar en el nombre de Jesucristo a todas las etnias, a todas las naciones, y revestidos de ese poder. ¿Para qué? Para poder alcanzar al mundo, a la sociedad de ese tiempo y llevarlo a la obediencia de Jesucristo. Pero contaban con la autoridad, con la exousia, que es la palabra griega que declara autoridad. Y esa autoridad que tenía el Señor Jesucristo para llevar a cabo sus planes a través del poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, que lo hizo ser victorioso. Jesús también quería que sus discípulos fueran victoriosos y poderosos, y que en su nombre y revestidos de su Espíritu pudiesen luchar para lograr alcanzar a muchos de los que estaban perdidos. Entonces nuestra victoria está en Jesús. A veces pensamos que podemos solucionarlo nosotros. Necesitamos darnos cuenta que debemos declarar la victoria en el nombre de Jesús y declararlo con fe, y luego entonces tener un corazón revestido de la fuerza del poder de Dios para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. A veces nos quedamos con frases tan importantes, ¿no?, de la Biblia, pero no las sabemos aplicar en las cosas que sí tenemos que aplicarlas. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en ese contexto del pasaje le preguntan al Señor entonces, ¿dónde deben adorar? ¿Si allá o en otro lugar? Y el Señor les dice, deben adorar en espíritu y en verdad. No podemos ser adoradores si no estamos llenos del Espíritu, venciendo fortalezas espirituales. Lo único que va a ocurrir es que cuando lleguemos en el culto y cantemos algunos cantos y pensemos que somos victoriosos porque estamos haciendo aquello, pero luego volvemos a casa y a nuestros trabajos el siguiente día, y nos damos cuenta que las batallas todavía están allí. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al punto de ser verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque no hemos vencido en nuestras fortalezas mentales, que quedaron todavía de la vieja vida y que a veces quieren emerger desde dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo, que conoce
todas las cosas, puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y convertirnos en creyentes victoriosos y adoradores, sujetos a la palabra del Señor y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. En conclusión, hermanos amados, indudablemente que podemos derribar fortalezas espirituales y ser creyentes con una estatura madura y espiritual. Yo quiero llevarle a reflexionar esta mañana, pero que esta reflexión sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios en su corazón, en mi corazón, en mi interior, y podamos hacer una panorámica de nuestra vida y rápidamente diferenciar las cosas que el Señor ha hecho en nosotros y ha cambiado en nosotros y aquellas otras situaciones que están en el otro lado de nuestra vida que todavía no han sido sujetas y declaradas en victoria y que afectan nuestra vida terrenal. Dejamos de alcanzar a veces la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, muchas veces hemos dejado que estas fortalezas mentales, que estos patrones de pensamiento, que esta influencia de la cultura, la influencia de nuestros padres, la influencia del mundo en el que vivimos, la influencia del presente siglo malo y perverso, ha logrado levantar fortalezas mentales y que son difíciles de derribar. Tal como lo menciona el apóstol Pablo allí en el capítulo 3 de segunda, en el capítulo 10 de segunda de Corintios. Es por eso que yo quiero que usted, allí donde esté, en este instante, si está con su familia, haga cuenta que está solo delante de Dios. No esté pensando en lo que el otro tiene, sino en lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón y que se ha levantado con tanta fuerza que no nos permite ser 100% victoriosos, que experimentamos tiempo de mucha gloria de Dios, de mucho despertamiento, de mucha gracia de Dios, de mucho avivamiento, y luego volvemos al estatus que siempre hemos tenido. Puede cerrar sus ojos un momento y decir: Señor, escudriñame. Señor, mira mi corazón, como lo hacía el salmista David. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti, dijo el salmista en el capítulo 51 del libro de Salmos. En esta hora, el Espíritu Santo quiere venir sobre su vida como un suave bálsamo, como una bendición tan grande que quiere llevarlo a pensar y mirar y reflexionar en aquellas cosas que ha moldeado su vida y que no lo ha dejado ser un creyente totalmente rendido a los pies del Señor. Todos luchamos con ciertas fortalezas mentales. ¿Hemos conocido a Cristo? Sí, lo hemos conocido. ¿Hemos sido salvos? Sí, hemos sido salvos. ¿Amamos al Señor? Nadie puede negar que lo amamos, pero aún así todavía hemos permitido que esas fortalezas se levanten como una torre tan fuerte, difícil de penetrar. Pero esta mañana, este Dios que es rico en misericordia, este Dios que es bueno, este Dios que anhela nuestra vida, anhela tenernos en sus brazos, nos anhela celosamente, solo quiere que seamos para Él, para servirlo, para honrarlo, para adorarlo y para recibir cada día esa fuerza espiritual que necesitamos para combatir toda fortaleza en el mundo en el que vivimos. Quizás pueden haber heridas en su corazón. Pueden haber cosas que han quedado ahí abiertas, que no han cicatrizado correctamente. A lo mejor hay falta de perdón. Y quizás muchas trabas
difíciles de definir en un culto como este, pero sí el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu y el Padre, puede ir hasta donde usted esté y obrar un cambio en su vida y en mi vida a través de la sensibilidad del Espíritu Santo, a través de abrir nuestro corazón delante de Dios. Yo quiero invitarle a orar esta mañana, una oración de ruego persistente. Hermanos, lo que pensamos es tan importante. Lo que se ha asentado en nuestros pensamientos es tan importante. Porque si hemos asentado cosas buenas, puras, santas, agradables a Dios, entonces tendremos una vida totalmente victoriosa. Pero si también hemos almacenado aquellas cosas que no agradan a Dios y que son un molde difícil de romper, y cada vez que intentamos hacerlo no podemos porque no hemos luchado de la forma correcta, yo le invito a cerrar sus ojos un momento y dejar que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida. Y dejar que Dios lo abrace esta mañana. Dejar que el Espíritu Santo venga sobre usted. Lo abrace de tal forma que usted sienta el amor profundo de Dios a través de su Espíritu. Que lo va a capacitar para declarar su victoria. Que lo va a capacitar para poner el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios. Señor, bendice a todos mis hermanos en el lugar que se encuentren. En esta hora, por medio de este mensaje y de este culto en el que participamos todos, Señor, puedas venir con una palabra tan poderosa y tan fuerte en nuestras vidas, que sea capaz de romper con todas esas ataduras y fortalezas mentales que quizás por años hemos cargado y no hemos sido capaces de vencer, porque tal vez hemos hecho eso en nuestras fuerzas naturales. Señor, permite que tengamos la actitud del apóstol Pablo cuando dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, aunque vivimos aquí en la tierra, pero las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios, capaz de derribar toda fortaleza que se levante en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y llevar todo pensamiento cautivo delante del Señor Jesucristo. Señor, sana heridas. Señor, esta mañana transforma vidas. Señor, esta mañana cambia corazones. Señor, esta mañana transfórmanos en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestro corazón, de tal manera que seamos creyentes, luz y sal de la tierra. Señor, gracias porque tú lo harás, porque seguirás obrando en nosotros cada día y en cada momento. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Quizás hay alguien que no conoce al Señor. Yo quisiera que abra su corazón y le diga: Señor, entra en mi vida y entra en mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Confieso mis pecados. Me doy cuenta que necesito ser hijo de Dios. Te pido perdón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has recibido ese mensaje y has declarado esas palabras, Dios te declara hijo de Dios esta mañana. Que Dios te bendiga. Mis amados hermanos, ha sido un gusto compartir este culto, los cantos, la palabra del Señor con ustedes. Espero que haya sido y siga siendo una gran bendición en sus vidas, aferrándose fuertemente a la mano del Señor y a la bendición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sigamos participando en nuestras actividades congregacionales durante la semana. Tenemos un gran número de actividades que nos han hecho muy bien en nuestra vida espiritual durante este tiempo tan difícil que hemos vivido, y sobre todo en esta última etapa de más de un mes en el que hemos estado con cuarentena total. Así es que les invito a participar y a mirar también a los hermanos que nos ven de lejos, de otros lugares, a mirar la página
porque también ahí vamos mostrando algunos de los trabajos que hacemos y esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Les extrañamos muchísimo, como les dije el domingo pasado, y cada culto de domingo que pasa pareciera ser que el extrañarles es mucho más profundo y más fuerte. Pero eso nos motiva para el tiempo en que ya podamos estar juntos y podamos vivir esta relación en comunión, conociéndonos más, amándonos más y amando más al Señor. Tengan un lindo domingo, el resto del día, disfrute de su familia, disfrute de lo que Dios ha puesto en su mesa, de lo que Dios le ha dado, y nos estamos reencontrando en las actividades de la semana y en el culto online el próximo domingo y también en la enseñanza bíblica del día miércoles. Un abrazo a la distancia y, como dije antes, les amamos muchísimo y les extrañamos. Que el Señor les bendiga y tengan un hermoso tiempo también con Dios. Bendiciones. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.